Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este episodio de Partos sin Filtros. El día de hoy pues tenemos una invitada muy especial, que se llama Mariela Valle, y pues junto con Brenda Ramírez pues hablaremos de todo lo que vino en su parto. Mariel, bienvenida. Bienvenida, Muchas gracias, Mariel. gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Oye, qué padre que pudiste aceptar. Yo sé que estás muy ocupada y con Catalina, me imagino que está todo Sí. así, pues movido, ¿no? ¿Cómo has estado con todo este proceso de tu maternidad? ¿Cómo te has sentido? Estoy, pues, digamos, terminando el posparto. Tú me dirás, ¿cuándo termina normalmente el posparto? O sea... Mira, honestamente es muy variable. Cada mujer lo lleva, desde el punto de vista médicamente hablando, son 6 semanas, pero evidentemente no. ni de chiste son 6 semanas. Sí. La recuperación es imposible que, al menos a sentido común, ¿cuánto tiempo llevas embarazada? O sea, Claro. para que digas en 6 semanas todo va a regresar. Sí. Es un proceso. Y creo que también depende de la lactancia, ¿no? Correcto. Sí, el registro que hay, el mayor registro sobre posparto es hasta 5 años. Asu. Entonces, no estamos hablando de que son 40 días, mucho menos, ¿no? Sí, Ni no. un mes, ni... No, o sea, la realidad es que hay mujeres que registran un promedio entre 2 y 5 años, más o menos. Sí, pues básicamente así me siento. O sea, siento que ya apenas estoy como volviendo a ser mi nueva yo, porque pues la anterior Mariel se quedó ese 16 de junio. Y siento que hasta ahora pues estoy familiarizándome con la nueva dinámica, ¿no? La personal, la profesional, ser mamá, cómo ir sobrellevando cada día. Pero la verdad es que estoy muy, muy contenta. Oye, Mariel, cuéntame un poquito en relación a eso, porque es muy interesante y es uno de los principales motivos por los cuales cuando estábamos platicando Brenda y yo de a quién invitar, dijimos, Mariel tiene que hablar. ¿Tú cómo te definirías antes del embarazo? O sea, ¿qué tipo de mujer eras? ¿Tus actividades? ¿Cómo pensabas? Pues creo que me podría definir como una persona que tenía la estructura de su día muy claro, ¿no? Mi rutina personal, todo lo que era de mi rutina, digamos desde que amanece hasta que anochece, yo soy muy disciplinada y muy estructurada. Me gusta el control, o sea, como que yo era muy así, ¿no? Muy cuadrada con mis horarios, con mis días. Y obviamente me ha tocado como reaprender esta nueva rutina donde ya hay pues otra personita que depende de ti, otros tiempos. Y de verdad que, no sé, yo creo que fácil el primer año todo era incierto, ¿no? O sea, no había tal rutina como tal. Y me ha tocado eso, o sea, como tener paciencia al cambio, al proceso, a que las cosas se vuelvan como a sentar para mí. Y ya ahora pues me siento mucho mejor de que ya vuelvo a tener por lo menos una rutina prescrita, ¿no? Y pues bueno, obviamente siempre con el cambio, que si se enfermó, que si eso, que si lo otro, pues aprender a soltar también un poco el control. Y en el aspecto de tu personalidad, esa parte que comentas tú, estructurada, como que más pues sí, ordenada, cuando te enteras de embarazo y empiezas a revisar todo este proceso, ¿qué tú considerabas del nacimiento de tu bebé? Pues mira, yo me embaracé, tuve la fortuna de embarazarnos muy rápido. O sea, fue como que, bueno, a tal fecha nos dejamos de cuidar y a ver cuando pegue, ¿no? O sea, era así como que en un futuro, cuando pegue, sin tener esta presión, ¿no? Entonces, pero pegó rapidísimo y como que nos embarazamos muy rápido y ni tiempo me dio de cuestionarme muchas cosas antes de saber que yo estaba embarazada, ¿no? Una vez que ya sé que estoy embarazada, fue como que, bueno, ¿y ahora qué onda, no? Y empiezo como a averiguar, empiezo a cuestionarme como qué quería. Y en ese momento de mi vida, pues era como, pues o cesárea o parto natural, le digo entre comillas, pensando en un hospital, en una cama,
¿no? Eran como que las únicas 2 opciones que yo conocía. Pero casualmente mis 2 cuñadas tuvieron parto en agua. Mi cuñada hace 15 años tuvo parto en agua y no tuvo una muy buena experiencia, digamos. Pero mi otra cuñada, que es paciente de ustedes, Mayra, ella, su parto fue lo más maravilloso que ha vivido. Y me acuerdo que desde que nos los platicó y ya estando embarazada, yo le pregunté, ella tuvo parto en agua. Y fue la primera vez que realmente yo me empecé a cuestionar, como, a ver, cuéntame más. O sea, ¿qué es? ¿No? Y yo la veía como una supermujer, que muy pocas mujeres son capaces de hacer eso, y yo no entro ahí, y pues te aplaudo muchísimo, mis respetos, pero yo no. Yo soy controladora, yo soy estructurada, yo quiero saber a qué hora va a pasar las cosas, ¿no? Y yo veía muy, muy lejano esa opción. De hecho, ni la consideraba. Pero de verdad que algo en mí surgió que me empezó a llamar mucho la atención, como, ¿y sí, seré capaz? O sea, ¿de qué trata? ¿Qué necesito? ¿No? ¿O qué necesita una persona para saber si está en las posibilidades de tener un parto de ese estilo, ¿no? Fuera de lo tradicional. Y fue que llegué a ti. Fue que llegué a ti y aquí estamos, y luego con Brenda. Y bueno, yo recuerdo mucho justamente que siempre lo has visto como una mujer disciplinada. Trabajabas mucho con tu alimentación. Uh-huh. En alguna ocasión recuerdo, que nos vimos, y una de las primeras cuestionantes tuya fue como de, quiero un plan de alimentación para el embarazo, porque necesito cuidarme y necesito esto. Y además es como algo que nunca se me va a olvidar, fue que dijiste, ¿por qué tendría yo que tener un parto natural y no una cesárea? Así todas aquellas personas que me rodean, y mujeres sobre todo, pues me platican sobre cesáreas, ¿no? Sobre situaciones. Entonces, ¿qué fue en ti, ¿no? que logró esta parte, por ejemplo, el clic, ¿no? De llegar con Félix, ver una estructura distinta a la que tú estás acostumbrada por tu entorno social, ¿no? Yo creo que la curiosidad, o sea, como que surgió en mí una curiosidad de saber un poco más. Creo que tiene que ver con este estilo de vida que desde hace años practico, ¿no? Como que lo natural, qué es lo más natural posible, qué es, sí, digamos lo más natural. Dejamos a un lado la parte saludable, ¿no? Pero la parte natural. Y me acuerdo que Diego, mi esposo, me dijo, vamos con Félix y pregúntale, resuelve tus dudas y ya, ¿no? Entonces yo me acuerdo, esa primera consulta contigo fue, ¿qué es un parto humanizado? O sea, ¿cómo que me acuerdo que me hacía ruido la palabra respetado, humanizado. Nunca lo había escuchado. Y me acuerdo que Félix me dijo como, pues es escucharte a ti, cuáles son tus planes. Me acuerdo que me mencionabas el plan de parto y yo decía, ¿plan de parto? O sea, nunca había escuchado eso. Sí, como lo que sea que tú quieras, que se respeten tus derechos, algo así me dijiste. Y yo me acuerdo que decía, tengo derechos. O sea, ¿verdad? Para mí era un mundo completamente nuevo, ¿no? Pero surgió mucha la curiosidad en mí de eso, ¿no? Y me empezó a resonar desde el minuto uno. O sea, fue como, sí me interesa, sí me interesa, es que me escuchen, sí me interesa decidir yo qué quiero, qué no quiero. Y yo venía con o sea, mi principal tema en ese momento, que hasta mi esposo veía como dudoso que yo quisiera inclinarme por un parto, o sea, obviamente respetuoso, pero en agua, como que tocábamos el tema del agua, ¿no? Yo desde hace años tengo ansiedad. En ese momento yo ya venía como muy controlada, pero tuve una etapa de mi vida hace, no sé, 7 años de mucha ansiedad generalizada, ataques de pánico, que dejé de hacer muchas cosas de mi vida cotidiana por miedo. O sea, como que era un momento de mi vida
con mucha ansiedad. Regresamos al tema que yo, controladora, no sé qué. Y Diego me dijo, sí sabes que tener un parto en agua es con las menores intervenciones posibles, o sea, no vas a tener anestesia del principio. Y no sé por qué, o sea, de verdad, algo en mí cambió que como que dije, me quiero enfrentar a esto. O sea, como que yo lo vi como, no sé, mi reto de vida, mi doctorado, o sea, de ver, o sea, de adentrarme a este mundo y saber y cuestionarme si yo era capaz de enfrentarme a mi mayor miedo, digamos, ¿no? Me resultó muy interesante lo que dijo, Sí. yo creo, cuando platicabas un poquito de Mayra, ¿no? En el sentido de cuando la veías tú y le decías, ese es para ella, yo no soy de ese grupo de mujeres, ¿no? No soy de ese Porque tema. creo que muchas mamás piensan que esta parte es imposible o que es muy difícil, pero esa parte de cambiar ese chip de decir, bueno, yo me acuerdo igual mucho de la primera consulta porque sí fue una consulta donde prácticamente abordamos mucho más que fue más información en cuestión de todo esto. Digo, al final del día, Diego, pues lo conozco desde la universidad. Es una persona muy relajada, muy tranquila en el sentido de que él es yo creo que es muy equilibrado, ¿no? En ese aspecto, ¿no? O sea, y sí me acuerdo que tú eras la que estaba así Inquieta. preguntando y sí, fueron varias preguntas. No, yo llegué con mi lista. O sea, yo llegué con mi lista, por Sí, supuesto. fueron varias preguntas. Por supuesto. Yo me preparaba para cada consulta de Félix. Yo llegaba con mis preguntas. Sí. Y me gusta, me gusta porque al final del día eso me estimula obviamente a que la brindar persona, más información. pues es grato trabajar con ella, está interesada en el proceso. O Claro. sea, es más sencillo, platicábamos en ese punto de que pues eso hace que el parto sea más llevadero y el embarazo, ¿no? Y en cuestión tuya, pero creo que siempre el tema de yo te percibí una mujer que se iba con el consultorio con sus pendientes de tarea para resolver. O sea, se iba con voy a hacer esto, y llegaba a la siguiente consulta, mira, hice esto. Sí, yo hacía mi tarea. Hice todas las cosas que me Y ahorita dijiste. vamos a hablar de mi tarea con Brenda. O Hice sea, todas mis cosas que tenía que hacer, hice esto, aquí, y ahora tengo estas preguntas. ¿Qué sigue? Ya casi, ¿no? ¿Y qué sigue? O sea, el siguiente reto, ¿no? Eso sí, parte, que es como lo que decías, en la parte de tu personalidad, a lo mejor de estar enfocada justamente en esto, ¿no? Pero el parto es mucho de soltar, ¿no? Yo creo que esa parte la trabajaste muy bonito con Brenda y con Blissborn. Entonces, no sé si me puedes dar un poquito de tu experiencia con ello. Pues sí, claro, desde la primera cita, me acuerdo que al final de nuestra primera consulta me dijiste, acércate a Brenda, platícale también tus inquietudes, tus dudas, porque, o sea, regresando un poquito, yo llego contigo para entender qué era tener un parto humanizado y respetado. Pero de ahí pues se abrían las posibilidades de, bueno, en dónde, cómo, ¿no? Sí, o sea, ahí yo conocí que podía ser una cesárea humanizada, respetada, que podía ser un parto en un hospital tradicional, que podía ser en mi casa, que podía ser en agua o no en agua. O sea, como que me fui con más dudas de que, bueno, y ahora tengo más opciones, ¿no? Pero fue que hice clic de que dije, bueno, me interesa saber. Yo me acuerdo que como que ese gusanito de que sí es por acá, o sea, como que me interesa seguir conociendo este camino y luego ir tomando decisiones. Y fue que me dijiste, anda a platicar con Brenda. Y fue que yo llego con Brenda y me acuerdo que igual, como que la primera consulta fue, bueno, ¿y tú? ¿De qué la giras? ¿Cómo me vas a ayudar? O sea, ¿cómo? ¿En qué? Sí, la verdad es que creo que también llegaste con muchos cuestionantes acerca pues, del acompañamiento, ¿no? Que para qué sirve una dula, en qué consiste, ¿no? Cuál es la preparación que se tenía que hacer. Insisto, la parte de la alimentación también era algo que te inquietaba, el ejercicio, ¿no? O sea, al ser tú una persona que yo digo muy fit, la realidad es que era también cosas que creo que a ti te ayudaba a mantenerte en control, en cuidado corporal, ¿no? Y también en control mental, como tener todo esto de alguna manera que te ayudara a tener firme, ¿no? El piso hacia donde ibas, ¿no? Entonces fue muy curioso porque yo me fui con esta idea de ahora tengo que trabajar en poder de convencer a las mujeres de que deben de tener un parto, ¿no? Y no una cesárea. Pero lo digo lindo y lo digo muy contenta porque
es padrísimo el hecho de poder conversar de mujer a mujer, ¿no? ¿Cuáles todas las opciones que tienes? O sea, no es solo que no vayas a dar luz en cesárea, ¿no? Porque claro que las cesáreas son importantes. Siempre nos van a ayudar como un apoyo por cualquier situación que se llegue a presentar. Salvan vidas y eso es básico y fundamental, ¿no? Sin embargo, ¿qué más allá hay de una cesárea? Que no sea una simple cesárea, que sea una cesárea humanizada, ¿no? Que haya una opción de parto, sí, pero no solo parto natural, hay parto en agua, ¿no? Que además la preparación no solo es esto, sino hay diferentes cosas y que de ahí tú empezaste a tomar las opciones que mejor te convencían. Sí. Yo creo que incluso hasta contigo misma rompiste paradigmas, ¿no? Desde el cuidado personal, de darte la oportunidad de hacer las cosas diferentes y no tan estructuradas como siempre lo habías hecho, ¿cierto? Sí, yo creo que lo primero que decidí, o sea, la primera idea que compré fue, a ver, puedo ser parte de ese grupo de mujeres. O sea, sí puedo ser capaz, y no es que estas mujeres sean o seamos extraterrestres, ¿no? O sea, como yo me he referido así. Sino que siento que lo que a mí me ayudó fueron ciertos conceptos que me fueron dando la confianza. Por ejemplo, que tú me dijeras, es que tu cuerpo sabe parir y tu bebé sabe nacer. Y tú vas a ser la acompañante de este proceso, como una, no espectadora, porque sí hay que ayudar al cuerpo, ¿no? Como una ayudante. Y fueron esos conceptos que me fueron haciendo mucho sentido, de que, bueno, ok. Y luego me diste la opción del Blissborn, ¿no? Que ahorita puedes platicarlo un poco más a las personas qué es el Blissborn, pero el curso que yo tomé contigo de forma personalizada fue lo más completo que pudo llegar a mi vida, porque vimos la parte teórica, vimos la parte práctica y vimos esta parte de Blissborn, que pues son meditaciones y autohipnosis a la hora del parto, pero hubo una preparación. Yo llegué contigo, creo que de no muchas semanas. No, poquitas semanas, creo que como 15 semanas. Como más 15 o 16 semanas Sí. máximo. Y para mí fue la clave para poder lograr llegar al día del parto. Sin duda, si yo no me hubiera preparado, me hubiera dado un ataque de pánico en el momento de mi primera contracción. O Sí, sea, porque además me dijiste, yo me quiero empezar a preparar ya, ¿no? ¿A partir de cuánto tiempo Sí. yo debo de tener esto para poder estar lista? porque yo sentía que tenía mucho que trabajar en la parte emocional, en la parte mental. O sea, la física era, bueno, dame las opciones, dame mi rutina, dame mi alimentación, yo se lo voy a seguir, eso lo tengo como más check, ¿no? Pero yo sabía que mi chamba principal era prepararme mentalmente, emocionalmente, para poder ser este acompañante, ¿no? O sea, para que yo acompañe a mi cuerpo y a mi bebé a que ellos hagan su chamba. Claro. Está padre porque la verdad es que cuando a veces me preguntan ¿en qué momento debo de empezar a prepararme? Entonces es muy variable. Sí. O sea, obviamente no todas las mujeres empiezan en el mismo punto y lo que es una realidad es que al menos personalmente creo que como tú hiciste, o sea, desde el principio, incluso desde un poquito antes del embarazo, Sí. sería ideal tener una expectativa, porque de repente llegas embarazada y como pasó en ese momento, ¿no? Que llegas, ya logré el objetivo de embarazarme, pero no era consciente de todo lo que eso involucra en primer trimestre. Me voy a sentir muy cansada, que voy a tener esas sensaciones físicas que a veces son difíciles de sobrellevar. O sea, si no tienes experiencia, te empiezas a ir para abajo, ¿no? Claro. Y bueno, llega el punto del parto, que el parto es un punto muy fuerte emocionalmente. Sí. Y a la que tú hayas hecho este viaje interno y reconozcas, yo necesito trabajar más esto, es creo que una de las cosas más importantes que todas las mujeres deben de reconocer. O sea, a veces es difícil como que tratar de explicar esta parte, que no es un curso que te va a dar la información y te va a preparar para parir. O sea, la información técnica, digo, sí es importante en cierta forma
en diferentes niveles, porque hay gente que son más de racional, de que racionalizar todo, entenderlo es muy importante, pero emocionalmente, si no tienes controlado eso, todo tu parto y tu posparto van a ser muy retadores. Uh-huh. Y eso es básico, o sea, las emociones. Totalmente, o sea, yo a todas las mujeres con las que he platicado, desde que se están pensando, ya voy a buscar bebé el próximo año, es como, prepárate desde ahorita. Claro. Porque precisamente no esperes a tener, o sea, ya quién sabe cuántas semanas o tener una mala experiencia con algún médico para, bueno, ¿y ahora a dónde me voy? ¿Y ahora cómo le hago? Yo recuerdo que muchas mujeres que han estado con ustedes, que creo que yo subí un día algo de que estaba contigo y de que Brenda, lo máximo, no sé qué. Y muchas me dijeron, estuvo conmigo el día de mi parto. Y yo hoy pienso, ¿cómo que solo el día de tu parto? O sea, yo, si no hubiera sido por Brenda desde la semana 16, para mí, por mi contexto, mi personalidad, todo lo que yo venía cargando y trabajando, no iba a ser suficiente solamente a mi dula que me acompaña el día del parto y casi ese día conocerte. A mí, Mariel, no me iba a funcionar igual, ¿no? A mí lo que me sirvió fue prepararme con mucho tiempo de anticipación y yo era mejor estudiante que en la universidad y venía y tomaba mis notas también. Sí. Trajimos a Diego a que medite con nosotros. No, no meditamos, hicimos hipnosis juntos. O sea, y hablábamos de esto un poquito antes de que empezara el podcast, de la importancia de la pareja. Sí. ¿No? Para mí en este proceso, Diego fue mi pilar, porque él, siendo médico, que nunca me cuestionó, al contrario, me apoyó la decisión. Al principio fue así como, ¿tú vas ¿de verdad quieres intentar un parto en agua? Sabiendo, ¿no? mi bagaje con la ansiedad y todo eso. Y le dije, sí, me dijo, va. Le dije, me quiero preparar aquí. Félix ya me dijo con Brenda, va, empieza a prepararte. Y vino conmigo y hicimos la autohipnosis juntos. Siento que también él me ayudó a que este escudo de confianza vaya creciendo, porque nunca dudó de mí, al contrario, siempre me apoyó. Y también siento que en mi caso, él ayudó a que mi familia esté tranquila. Él, siendo médico, mis papás, mi abuelita, pero ¿cómo que parto en agua? Y, ¿no? Y Diego los tranquilizaba. O sea, el apoyo de tu pareja para cualquier decisión que tú tomes, siento que es primordial. Si él hubiera dudado de mí, o si él me hubiera hecho sentir insegura de la decisión, no sé si yo lo hubiera logrado. O sea, si yo hubiera logrado completar este proceso. Sí, yo veo a Diego y yo siento que Diego es tu alma gemela complementaria. Ay, qué lindo. Porque me voy a ir un poquito atrás, ¿no? Muchas mujeres, por ejemplo, tú no tuviste problemas con la parte de la alimentación, porque antes de embarazarte ya eras una mujer disciplinada con tu alimentación. Entonces, en el momento del embarazo, vamos a decirlo así, tú ya estabas un tanto preparada para esto, tenías idea de algunas circunstancias, ¿no? Sobre la alimentación, el cuidado corporal y todo lo demás, que ayudó mucho para solo enfocarte en la parte emocional, ¿no? Y yo creo que todas las mujeres, en el momento que nos embarazamos, debemos como de voltear a vernos y saber cuáles son nuestras necesidades para tomar las decisiones y saber desde qué momento me puedo preparar o me debo de preparar, ¿no? Hay quien está siempre en un estado zen y dice, no, yo necesito a la dula solo al final, ¿no? Uh-huh. Pero hay quien dice, no, yo prefiero la dula desde un principio, ¿no? Y hay quien también dice, no, yo prefiero que vayamos los dos porque mi pareja y yo necesitamos platicar contigo y demás. Y algo que es importante y creo que fundamental, al menos para mí, es en qué momento nosotros, tanto como médicos, como dula, como paciente, como mujer, como hombre, pareja, papás, etcétera, vamos a hacer clic, ¿no? O sea, se necesita un clic. Para mí no se me hace tal vez tan viable el poder llegar a un parto nada más y decir, ay, yo llegué aquí, te atiendo. Sí lo hago, por supuesto, porque si me necesitan, yo estoy encantada de la vida. Pero
esto que ustedes hicieron con anticipación desde la semana 16 tú y que vino Diego, y que estuvo aquí al pie del cañón y que me encantaba que me preguntara y que incluso había cosas que él decía, eso no me lo enseñaron, eso yo no lo sabía, ¿no? Sí. Entonces, eso también fue algo lindo porque tengo que confesar que cuando me ha tocado dar cursos a médicos, de repente me siento insegura, ¿no? Así como de, no me vayan a juzgar o vayan a decir que estoy loca con lo que estoy diciendo, sí, y mucho todo. Va en contra de lo que usualmente nos enseñan a los médicos. Exactamente. O sea, no va afín, o sea, es otra versión de la medicina. Entonces es como de, ay, o sea, sí tienes que ser muy, no sé cómo decirlo, muy firme en lo que has estudiado y en tus bases, ¿no? Sí. Porque no es debatir, sino es... Vamos a aprender juntos. Tú me enseñas, porque esto viene de la base de la medicina, y yo con mucho gusto lo comparto. Entonces fue maravilloso, ¿no? Tener en tu lado esta iniciativa, ¿no? De aprender, y esta parte de Diego, de estar aquí contigo, apoyándote para todo lo que sea necesario. Y que era recordarte de sí, pero acuérdate, ¿no? Que es esto. Sí, pero no te motives tanto porque las cosas pueden cambiar. Sí, ¿no? yo dentro de este proceso de aprender a soltar el control y de aprender a relajarme en muchos sentidos y de no pensar en el futuro, que muchas veces la ansiedad es eso, ¿no? De que te adelantas mucho a escenarios que pueden pasar. O sea, para mí fue un reto inmenso de traer a mi mente siempre al presente, ¿no? Un día a la vez y una semana a la vez, y porque así podía yo pensar en escenarios catastróficos y si pasa eso y si pasa lo otro. Yo recuerdo que en las primeras citas también contigo yo te decía, pero es que a mí creo que me gustaría en el Faro porque vivo muy cerca, entonces cualquier cosa, ahí está el hospital ahí, ¿no? Y tú me decías de que, tranquila, o sea, esto no es así tan rápido de que mi primera contracción y ya vas corriendo al hospital, ¿no? Y efectivamente, o sea, ya cuando, bueno, ya que yo tomo la decisión de que, bueno, me voy a encaminar a una posibilidad de parto en agua, a sabiendas que las cosas podrían cambiar en el camino, pero ya que me tomo la decisión de intentar un parto en agua, también recuerdo que ustedes me decían, pero puedes venir aquí, a tener como tus primeras... Sí, la fase inicial del parto, ¿no? La parte inicial, y yo así de que, pero en mi casa y luego aquí, y si no me da tiempo de llegar al hospital, o sea, yo siempre tenía ese tema, ¿no? Y a la mera hora, digamos, ya que llega el primer cólico, que así inicia mi parto, me acuerdo que fue un sábado en la noche. Unas amigas ya me habían dicho de que se siente como un cólico por primera vez. Y yo sentí un cólico. Estábamos viendo una serie y fue así como que... ¡Ah! Tuve un cólico. Y digo, relájate, acuérdate. Yo, sí, mi Blissborn, o sea, yo así que... Ok, de que ya llegó el momento de aplicar la teoría, ¿no? Porque tú me podías hacer un examen y yo te contestaba todo, pero ya que llega a la hora de la práctica, claro, del día, de que ya no hay... ¿no? O sea, de enfrentarse con estos miedos, con enfrentarse con el dolor, que hablábamos mucho, trabajamos mucho el miedo al dolor. Y yo siempre he dicho que tengo el umbral del dolor muy bajo. Dijiste, pero no. Lo sigo sosteniendo, pero si pienso en mi parte, digo, no sé, o sea, de verdad, no sé cómo lo logré. Y sí, digo, sí sé cómo, preparándome. Pero bueno, llega el primer cólico y fue de que ya, y me acuerdo que Diego... Así que duérmete, tranquila, esto va para largo. Y yo, ok, mismo, empiezo a respirar, mis meditaciones, ¿no? Esa noche, yo obviamente no dormí. O sea, intentaba yo descansar. Y algo muy curioso que mi perro, Dylan, a las 3 de la mañana empezó a dar vueltas en el sí. ¿te acuerdas y lo platicamos también. Empezó a dar vueltas en el cuarto y yo de que, sí, ya llegó el momento. O sea, me impactó como mi perro empezó a dar vueltas en el cuarto, que tal que despertó a Diego. Le dije, gordo, ve cómo está Dylan. Y él intenta descansar, por favor, no sé qué. Le dije, ¿será que le mando un mensaje a Félix? No, tranquila, no sé qué. Bueno, me acuerdo que yo con el reloj viendo que den las 6 de la mañana, una hora prudente para escribirle a Félix. Y me acuerdo que te dije, feliz día del padre. Oye, dije, hola, buenos días, feliz día del padre. Creo que ya estoy.
Y venían las contracciones durante toda la noche. Para mí, muy seguidas, porque me acuerdo que era, no, es que las primeras contracciones son cada 15 minutos, cada 20 minutos o cada hora, ¿no? En un inicio. Y mi aplicación, a las 9 de la mañana me dijo, ve al hospital. Y me acuerdo que tú me dijiste, no, tranquila, puede ser que sea hasta mañana, tú relájate. Yo veía a Diego dormido, todos, y yo, mi aplicación, así yo marcaba mis contracciones. Y la realidad de todo fue que sí tuve contracciones seguidas desde el inicio. Y bueno, tuve la primera parte en mi casa. Estuve, de verdad que las meditaciones de Blissmore me salvaron, porque cuando la cosa se empezó a poner más intensa, yo regresaba a mis apuntes de que lo que tengo que hacer, cómo tengo que respirar. Súbete a la ola cuando llega la contracción. Y yo, ¿cómo me subo? O sea, ya la mera hora de aplicarlo. Pues lo llevé en mi casa lo mejor posible. Algo que me llama mucho la atención fue que nunca tuve miedo. En todo ese día, hasta que nació mi hija, o sea, nunca tuve miedo, nunca sentí ansiedad. Obviamente hubo incertidumbre, obviamente hubo estar de cara con el dolor, claro, con la sensación, con la intensidad. Yo estuve en mi casa hasta las 5 de la tarde, era domingo. La regadera me ayudó muchísimo, agua caliente. Me acuerdo que Diego ya estaba hablando contigo de qué hacer, la pelota. Estuve como 2 horas, porque era como que fácil. Yo sabía que la línea era muy delgada para yo, que se me bote la canica, ¿no? O sea, tenía todo bajo control, pero tenía que estar siempre con mis meditaciones, siempre con mis respiraciones, porque apenas yo empezaba a ver, ¿y qué hora es? Y no sé qué, me empezaba a perder. El caso es que, pues ya, las contracciones eran ya muy seguidas y fue de que no, o sea, sí es hoy, o sea, sí es hoy, como que mañana, o sea, esto es hoy. Yo ya no podía estar en mi casa y me acuerdo que estaba lloviendo fuerte. Llovió fuerte, sí. Y nos dijeron, nos vemos directo en el hospital. Todavía no se me había roto la fuente ni nada. Nos estacionamos y como película, yo abrí la puerta y en ese instante se me rompió la fuente. Y ahí la cosa empezó a ponerse más intensa. Yo ahora pensándolo, así en retrospectiva, siento que todo lo viví claramente hasta que se me rompió la fuente. O sea, cuando se me rompe la fuente, entré así triunfalmente al hospital, o sea, bañada de todo. Cada vez que venía una contracción me tiraba al piso. Mi cuerpo me pedía mucho estar de cuclillas. O sea, me pedía mucho tirarme al piso. Recuerdo que fuimos los primeros en llegar. Luego llegó Albany. Luego llegaste tú y yo decía, ¿dónde está Brenda? ¿Dónde está Brenda? Necesito su mano aquí. Y luego fue que llegaste. Sí, es que aquí hay que poner una anécdota. Pues no sé si graciosa, interesante o lo que sea, pero todos estábamos, recuerdo perfectamente bien, nos veíamos a las 6 de la tarde en el hospital, ¿no? Porque ya nos estábamos intercambiando, ya Félix y yo nos estábamos mandando mensajes. Sí, todos nos vemos a las 6, perfecto. Y recuerdo haber salido de casa, ¿no? Y había llovido, bien lo dijiste, y me tocó un charco y justo paso con la camioneta del charco y de repente no puedo acelerar. Dije, ¿qué pasó aquí? ¿No? Se rompió la banda de distribución de la camioneta. Y quise continuar avanzando. Dije, bueno, nada. Yo creo que avancé unos 100 metros hacia adelante. Y la verdad es que en ese momento yo dije, no puede ser. No la voy a poder acompañar, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer con la camioneta y con esto? O sea, y en ese momento siento que se me cerró el mundo y lo que primero que agarré fue levantar el teléfono y hablarle a Adrián, ¿no? A mi esposo, y le dije, la camioneta se fastidió. Dije, no puede ser, que no sé qué. Y él, la verdad se lo agradezco mucho porque en ese momento me dijo, tranquila, voy para allá, espérame. Y estábamos muy cerca realmente, ¿no? Entonces llegó en el coche con Elian y me dijo, toma el coche, vete, pero vete, córrele, tú tienes que ir a atender el parto, vete, ¿no?
Y él se quedó con la camioneta tirada, con mi hija, con Lluvia, solo, ¿no? A resolver la bronca. Entonces, en ese momento yo dije, me sentí libre, dije, bueno, pues sí. ¡Pum! Sí. Y fue que llegué al último, ¿no? Sí. Que hasta sentía yo culpa porque decía, ya todos están aquí, ¿no? Y yo, bien, gracias. Entonces, cuando te vi fue como si yo hubiera dicho, ya estoy aquí, Mariel. Sí. Yo, como sentí tu mano, dije, ay, ya llegó Brenda, bendito Dios. Y recuerdo que entrar a la tina, o sea, ya una vez que entramos a la habitación donde están todos los props para dar a luz, entre ellas la piscina o la alberquita. Bueno, ahí yo me metí y sentí un alivio tremendo con el agua. Y pues en resumidas cuentas, me checaste cuando llegaste. Y yo creo que tenía como 8. Tenías 8. Y entonces en mi mente dije, ay, pues ya. O sea, cuando yo escuché que ya tenía 8, dije, ¿cuánto más? Me acuerdo que eso se repetía en mi mente, ¿cuánto más? O sea, si ya tengo 8, ya estoy en estas. Obviamente sentía la intensidad a tope, pero era algo que yo estaba en el control de la situación todavía, ¿ok? Me acuerdo que yo no veía, cerraba mucho los ojos, no sé, yo no veía quiénes estaban en la habitación y solo veía a Félix sentado, esperando. Y yo dije, no, es que yo veo a Félix muy tranquilo. Él llegaba, me checaba y yo juraba que ya estaban haciendo. Obviamente llega la práctica cuando eres primeriza y pues hoy pienso que quizá yo estaba pujando muy temprano, por ejemplo, que me acuerdo que me preguntaba si ya sentía la presión y pues yo decía que sí, porque obviamente sentía algo muy intenso, pero quizá no era todavía. Me acuerdo que la checaste y me dijiste, está alta, hay que esperar un poco más. Y yo dije, ¿cuánto más? O sea, sí, ya esperé desde ayer, ¿no? Yo dije, esto ya va a ser rápido y eso me calmaba un poco, ¿no? Pero empezó a pasar el tiempo, empezó a pasar las horas. Yo me acuerdo que ya aullaba mi familia afuera en la puerta. Eso ni siquiera pensé en mi familia, pero ya hasta después ellos escuchaban todo. Y yo en el agua y luego salte del agua y prueba aquí en diferentes, usé todo lo que había en la habitación, la tela, la escalera, todo. Las cuclillas también. Todo. Sí. Y nada con esa chiquita que no se decidía a bajar. Y yo siento que ya me empecé a desconcentrar. Me empecé a cansar, me empecé a desconcentrar. Ya no tenía idea que era el Blissborn. O sea, todavía ya... O sea, no, ponle que sí, obviamente, sin duda seguía yo conectada a esta parte. Me acuerdo que Diego atrás de mí, tú aquí, me ayudaban a volver a conectar. Diego me recordaba respirar. Respira. Entonces ya cuando yo respiraba, sentía que me calmaba y tú me decías, piensa en bebé, concéntrate en bebé, piensa que está bajando. Y eso, llevar al momento más presente de ese momento, siento que es lo que me ayudaba. Como que, ok, un poco más, vamos, sí se puede. Pero, pues, me empecé a cansar. Sí. Y recuerdo que te acercaste y le dijiste a Diego, la veo muy cansada. Bueno, eso Diego me lo contó. Yo no me acuerdo, pero recuerdo que te acercabas y Diego me dijo, oye, ¿por qué no consideramos un poco de epidural para que descanses? Pero yo como que ni escuchaba. O sea, yo estaba... Ahora sí, me acuerdo que en el momento del epidural, o sea, me acuerdo que en el momento de que se sugirió la epidural, yo seguía dentro del agua. Yo en mi mente, me acuerdo que no podía hablar, pero yo decía... es que ya está saliendo. O sea, yo ya sentía las contracciones durísimas de que ya está saliendo. Yo te decía, ya. Y el pobre Félix venía, checaba y se volvía a sentar. Y yo, veía a todos como que todavía que no. Y me acuerdo que salgo del agua, fui al baño y yo decía, es que ya. Me acuerdo que entraste conmigo al baño y yo decía, es que ya. O sea, es que ya está saliendo. Yo juraba que mi hija ya estaba saliendo. Y dije, bueno, si están en el vacío, pues ni modo, porque ya estaba saliendo. Y pues no. Y fue que me convencieron, o sea, me hicieron entrar en razón de que, oye, necesitamos que descanses, que te repongas. Y fue que me acosté en la cama. Me pusieron un poco de epidural.
yo para ese entonces ni sentí. Me acuerdo que creo que 3 veces intentaron, porque yo me movía muchísimo y era como que intentar estar lo más quieta posible. Ni sentí la epidural, o sea, no la sentí, pero ese descanso que tuve, creo que fueron como 10, 15 minutos, 20, no sé, no tenía yo el tiempo. Descansé, me acuerdo que me dormí un ratito, estaba yo como que desvariando, pero hasta me dormí y me dio, o sea, cuando yo desperté y me dijiste, ya estás lista, algo así me dijiste, de que ya te paramos de la cama, de que ya estás lista. Y yo, pues me sentí como si tuviera tenido un sueño reparador. Y ahí fue cuando dije, ¿cuánta gente hay aquí? O sea, empecé a ver todo. Y me acuerdo que dije, buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. No, como que les dije, mucho gusto, soy Mariel. A todas las enfermeras, a todo, yo estaba allá, todo mundo. Y yo de que, mucho gusto, soy Mariel, gracias por estar aquí. Y di 3 pasos, o sea, 3 pasos di. Y sentí, que me acuerdo que tú me dijiste, avísame cuando sientas que ya. Y yo dije, pues ya, y me acuerdo que checaste, ya está la cabeza, o sea, fue tan rápido después del descanso, que me acuerdo que me dijiste, ¿dónde quieres estar? ¿Dónde te sientes cómoda? Y yo, aquí, o sea, en cuclillas, en el me pusieron banco. mi banquito, Sí. y fue maravilloso, o sea, la verdad es que obviamente siguió esta parte de intensidad con la expulsión, pero yo me sentí descansada, sentí que lo disfruté, sentí que pude ver todo. No sé si yo hubiera aguantado si no hubiera tenido ese descanso. Claro, es que a veces yo creo que, como tú te describiste al principio, a veces pasa con muchas mamás que tienen este perfil de querer lo más natural posible. Y a veces se siente un poquito de culpa cuando tienes que agarrar algo de la medicina. Pero yo creo que el saber juiciosamente reconocer, sabes que sí, en este punto yo creo que utilizaste todos tus mecanismos de contención. Claro. Utilizaste la tienda un buen rato, estuviste sumergida, agarraste El movimiento, y reconocer, sabes sí. que no pasa nada. O sea, Claro. si lo requieren por un rato y puede cambiar totalmente. Lo más probable es que sí hubiera nacido, pero la experiencia que tú hubieras tenido de ese momento tal vez hubiera sido mucho más difícil a reconocer esta parte que yo me acuerdo cuando te despertaste y dijiste, ya estoy. Sí. Y un parto que de cierta forma, vamos a decir, muy placentero, con todo el dolor, con toda la intensidad que no se quita, pero yo te veía disfrutar el nacimiento de tu bebé. Así es. Y cuando la recibiste y estuviste contigo, o sea, la disfrutaste, o sea, literalmente creo que ese pequeño detallito de hacer este apoyo sí cambió mucho esa parte de que lo disfrutaras y obviamente sí, del día siguiente sí. Claro. Frita, pero bonito, ¿no? Yo siento que necesitaba esa pausa como para volver a reconectarme, volver a tu centro. A volver a mi centro. O sea, yo siento que necesitaba esa pausa porque empezaron a pasar las horas y yo creo que ya tenía la dilatación completa, ¿no? No sé cuánto tiempo pasó con la dilatación completa. Y yo pensaba que ya venía y siento hoy que mi misma mente también como que ya no soltaba, ¿no? O sea, mi mismo cuerpo más bien ya no soltaba, ya no acompañaba la contracción como debía ser y necesitaba esta pausa para volver a reconectar y ahora sí que disfruté muchísimo, siento que Diego también, disfrutamos mucho el nacimiento. Sí, yo creo que fue un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Desde no solo el nacimiento, sino de disfrutar todo tu proceso, de darte ese permiso de hacer las cosas diferentes, de disfrutarte en pareja, ¿no? De incluso, por ejemplo, de tus mascotas, me acuerdo que era algo que te preocupaba mucho, de también entender lo que ellos necesitaban en su momento, como que fue todo un sentido, ¿no? Que te llevó justamente también a tener esa fuerza en el momento del parto. Yo te veía feliz, ¿no? Después de que María Catalina nació. Y Diego también, y como de esto de valió la pena todo lo que hicimos, ¿no? Claro.
como que fue ese sentido de llegar a esa explosión de felicidad, ¿no? Sí. Del momento. Y fue muy lindo porque te brindaste también la oportunidad de, por ejemplo, de utilizar algo que pudo ayudarte tal vez a descansar y a bajar el nivel, ¿no? Que no siempre a veces nos damos esa oportunidad. De repente decimos, no queremos la epidural, ¿no? Sí. Y se pone intensa la cosa y yo creo que cuando hay mucha intensidad, realmente se nos nubla la mente, ¿no? Sí. Y ese espacio que te brindaste para poder descansar y después así reaccionar fue como de, ahora sí, ya no tengo nublada la mente, puedo tomar, ¿no? Las decisiones y vivir esto de manera como a mí me late, ¿no? Como yo quiero o como me he preparado para esto. Sí, totalmente. La verdad es que hoy que lo veo, definitivamente fue la mejor opción. Regresando a las opciones de parto, yo no me imagino dando a luz en una cama. O sea, por mi persona, por cómo soy, el movimiento. O sea, como que yo me conecté a lo natural. O sea, el cuerpo necesita movimiento para acompañar al nacimiento, acompañar a la apertura que va haciendo el cuerpo de forma natural. Es con el movimiento. Y eso fue lo que a mí me ayudaba. O sea, no me imagino estando en una cama estática. Me acuerdo que cuando me checaban era como que el momento más incómodo porque tenía que estar rígida, acostada. Entonces creo que al final de todo fue la mejor decisión. Sin duda, si tengo otro parto, lo volvería a hacer de la misma forma. Porque se alineó muy bien conmigo y me demostré a mí misma que no se necesita ser un extraterrestre, que no es para ciertas personas reducidas, sino que está disponible para todas las mujeres que deseen prepararse, porque sí siento que se necesita una preparación. Insisto, si yo te hubiera conocido ese día, sí, o sea, nada que ver, o sea, no hay manera. Sí siento que la preparación que yo tuve emocional, mental, fue lo que me permitió cumplir con eso. Y de verdad me impresiona que nunca sentí miedo, nunca sentí incertidumbre, ni siquiera en ese momento de, oye, la epidural, yo estaba ya tan en Júpiter, o sea, que fue así de que, ok, sí, la epidural, dale, ok, va. Incluso si hubiera terminado en cesárea, o sea, no es, o sea, hubiera estado, ok, si es lo que hay que hacer, pues va. Pero el proceso fue lo más natural posible. Y yo creo que lo que me llevo de toda esta experiencia, obvio, además del nacimiento de María Catalina, fue estar en contacto con mis emociones, aprender del cuerpo de la mujer, aprender de que literalmente sabe parir y mi bebé sabe nacer, aunque hubiera terminado en una cesárea. Y por eso yo estoy muy contenta con el parto que tuve, aunque no fue en agua, que fue lo que yo como que quería en un principio. Sí, es muy, creo que lo que dijiste pues da mucha información, creo que a todas las mamás, especialmente como platicábamos, a veces pasa que pues tu entorno o las personas que te rodean están acostumbradas a hacer las cosas de una forma, y cuando una mujer llega al embarazo y tiene que decidir o empieza a ver el nacimiento, pues a veces no conoce todo este abanico de alternativas que tiene disponible, y se va y pues en cierta forma se pierde de muchas cosas muy bonitas. Que bueno, al final del día nace tu bebé, sí es cierto, pero hay cosas que son tan bonitas de la preparación que te permiten, así como cuando vas a preparar tu boda o vas a preparar algún evento especial, el día del nacimiento de tu bebé es una preparación también que requiere de un tiempo de inversión para estar ahí pensando, tomando decisiones, y todo este caminar que tú hiciste, pues lo viste reflejado justamente en esa satisfacción de que te llevas del nacimiento de tu bebé, porque realmente el trabajo lo hiciste todo tú. Sí. Tú hiciste todo, o sea, tú hiciste todo. Nosotros te asesoramos en cierta forma, pero el Tenemos las trabajo herramientas, realmente exacto, lo hace cada mamá. Y como tú dices, no es que sea algo complicado en el sentido de que sea para un grupo de personas específicos, sino es para todas las mujeres. El tema es aquí cuestionarse, buscar información, ver por dónde está el punto, acercarse a otras mujeres que hayan tenido experiencias positivas y no únicamente escuchar las experiencias negativas. Y sobre todo, como dice, que te resuene, que te haga lógica
que lo que estás escuchando, vaya, si sientes que no es, como que no suena lógico o no tiene esa sensación de natural en ti, pues buscar otra alternativa, no quedarte con las herramientas que están ahí, ¿no? Sí, y la realidad es que vámonos a ver las caras. Ninguno de nosotros somos iguales, ¿no? Sí, porque claro. todo tendría que ser exactamente igual al momento de parir. No, todas Al tienen su contrario, propia- todos tenemos necesidades y experiencias distintas que se reflejan en el parto, ¿no? Y es conocer a sí mismo, o sea, conocer a sí mismo y decir, ¿sabes qué? Tengo que verme a mí mismo, o sea, Exacto. pararte frente a un espejo, a ver, ¿qué necesitas tú Sí. para parir en este punto? Y sí, yo ¿no? creo que eso es lo importante, cuestionarse, no dar por hecho como mis hermanas, mis primas, mis tías, y todo el mundo dio a luz de una forma, significa que yo también voy allá. O sea, creo que lo que es importante es cuestionarse. ¿Qué otras opciones hay? Buscar información, acercarse. Pues ya hay muchísima información, pero esas experiencias, que conozcas otras experiencias de parto, humanizado, respetado y todo, siento que ayuda muchísimo para ver si esto es para mí o no. Sí, yo creo que hay un punto bien importante y es cuando tú vas a tu parto, tú tienes un encuentro contigo misma, con nadie más. Y ahí es donde vas a descubrir cuánta paciencia te tienes, cuánto te preparaste, emocionalmente cómo te encuentras, ¿no? Cuánta compasión y amor hay hacia tu persona y hacia tu cuerpo. Y es cuando sabemos si nos damos cuenta de si nos estamos incluso apapachando, ¿no? Eso Sí. es algo bien importante y que ahora voy a entrar a lo mejor en un comercial. No necesariamente necesitamos de Blissborn, necesitamos conocernos, necesitamos prepararnos emocionalmente, ¿no? Sí es un curso bien interesante porque es trabajar con la neuroprogramación, ¿no? De todos estos pensamientos rumiantes que a veces nos hacen daño, trabajarlos hacia una manera positiva, incluyendo temas como el miedo, como las inquietudes, como el placer, ¿no? Como la intensidad, el dolor, etcétera. Y la verdad es que Blissborn sí tiene mucha información en la parte emocional que me parece muy valiosa, no solo para el parto, Claro. sino también para la vida en general, nos da esas herramientas, ¿no? Pero cada una de nosotras sí tiene que escoger qué quiero tener, qué información es valiosa que debo tomar para que me ayude a tener ese encuentro conmigo misma y abrazar tanto mis miedos como mi experiencia, ¿no? Como esto que quiero vivir, si lo deseo de manera placentera o no, y recibir a mi bebé. Sí, yo siento que esto que hablábamos de la preparación, y lo acabas de mencionar, no solamente es para el día del parto. O sea, yo hoy cuando siento miedo de algo, incertidumbre de algo, digo, no, mi vida, ya pasaste por... O sea, ya ya te comprobaste a ti misma que puedes con algo así, ¿no? O sea, si ya... Te juro que yo pienso, si ya pude dar a luz de la forma en la que la di, ¿qué? ¿Qué más viene? ¿Qué? O sea, no me asusta nada. O sea, no, estoy lista para cualquier cosa. ¿Me explico? Pues Mariela, pero te agradecemos mucho Gracias. tu plática el día de hoy. Creo que nos dejamos con muchas experiencias, muchos recuerdos muy bonitos. Tu parto sin duda alguna fue uno de los más bonitos. La verdad es que sí, me encantó ver esa transición tuya de una mujer con toda esa analítica, con toda esa dedicación y pues que justamente recolecta y al día del parto todo su esfuerzo. Y la verdad es que siempre es un gusto trabajar de esa forma, ¿no? ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias, Mariel. Gracias, Félix, acompañarnos. por toda esta Y pues experiencia. les agradecemos nuevamente pues escucharnos el día de hoy. Quedamos siempre disponibles para ustedes en nuestras redes. Estamos también en YouTube o en Spotify como Partos Sin Filtros. Mi nombre es Félix Molina y pues les agradezco mucho su tiempo.